¿Sabías que en este momento, mientras ves este video, alguien en el mundo está sufriendo un ACV sin siquiera saber lo que está pasando dentro de su cuerpo? Y lo más aterrador no es el ACV en sí. Lo más aterrador es que muchas personas sienten las señales días, semanas, incluso meses antes, y las ignoran completamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Tú podrías ser una de esas personas. Pero hoy vas a descubrir exactamente qué le pasa a tu cuerpo durante un ACV, cuáles son las señales que casi nadie reconoce a tiempo, y lo que puedes hacer para protegerte antes de que sea demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque las últimas señales que vamos a mencionar son las más peligrosas y las que más se ignoran. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido un dolor de cabeza repentino y muy fuerte, sin ninguna razón aparente? ¿O has notado que de pronto se te adormece un lado del cuerpo, aunque sea por unos segundos? ¿O quizás has tenido un momento en que tu visión se pone borrosa? ¿O sientes que las palabras no te salen bien al hablar? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, este video es exactamente para ti. No lo ignores, sigue mirando. Millones de personas en todo el mundo conviven con factores de riesgo para el ACV sin saberlo. Presión arterial alta que no duele, colesterol elevado que no da síntomas, pequeños coágulos que se forman en silencio. Y el problema es que el cuerpo no siempre grita antes de colapsar. A veces simplemente falla, de un momento a otro. Y cuando eso pasa, cada segundo cuenta. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Qué es exactamente un ACV? Un ACV, o accidente cerebrovascular, ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe. Y cuando el cerebro no recibe sangre, no recibe oxígeno. Y cuando no recibe oxígeno, las células cerebrales empiezan a morir. No en horas, no en minutos, en segundos. Cada minuto que pasa sin tratamiento, el cerebro pierde aproximadamente 1,9 millones de neuronas. Piénsalo. Casi 2 millones de células cerebrales destruidas por minuto. Hay dos tipos principales de ACV. El primero es el ACV isquémico, que es el más común y representa alrededor del 85% de los casos. Ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro. El segundo es el ACV hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y sangra. Este último es menos frecuente, pero generalmente más grave. Pero aquí está algo que mucha gente no sabe. Antes del ACV grande, muchas personas experimentan lo que se llama un AIT, un ataque isquémico transitorio. Algunos lo llaman mini derrame. Los síntomas son iguales a los de un ACV real, pero duran solo unos minutos y desaparecen solos. Y aquí viene lo más peligroso. Como desaparecen, la persona piensa que fue nada, que fue el estrés, que fue el calor, que ya pasó. Pero una IT es una advertencia directa del cuerpo diciéndote, el próximo puede ser el definitivo. Ahora bien, ¿qué siente exactamente el cuerpo cuando está ocurriendo un ACV? Esto es lo que nadie te explica con detalle. Y por eso hoy lo vamos a desglosar, paso a paso, para que lo puedas reconocer en ti o en alguien que amas. La primera señal es el dolor de cabeza explosivo. No es un dolor de cabeza normal. No es la tensión de un día largo de trabajo. Es un dolor que llega de golpe, sin aviso, como si algo dentro de tu cabeza hubiera estallado. Muchas personas que sobrevivieron a un ACV hemorrágico describen ese dolor como el peor dolor de cabeza de mi vida. Si alguna vez sientes eso, no esperes. No te tomes un analgésico y te acuestes. Ve a urgencias inmediatamente. La segunda señal es el entumecimiento o debilidad en un solo lado del cuerpo. El cerebro está dividido en dos hemisferios. El lado derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Cuando hay un ACV, generalmente afecta a un solo hemisferio. Por eso, uno de los síntomas más clásicos es sentir que un brazo, una pierna o un lado de la cara se debilita o se adormece de forma repentina. No los dos lados,
uno solo. Y eso es clave. Si de pronto sientes que tu brazo derecho no responde como debería, o que la comisura de tu boca se cae hacia un lado, eso no es cansancio. Eso es una emergencia. La tercera señal es la confusión repentina y dificultad para hablar. El cerebro es el centro del lenguaje. Cuando ciertas áreas se ven afectadas por falta de oxígeno, la persona empieza a hablar de forma incoherente. Puede decir palabras que no tienen sentido. Puede intentar decir algo y no poder. Puede entender lo que le dices, pero ser incapaz de responder. Esto se llama afasia, y es uno de los síntomas más angustiantes del ACV, tanto para quien lo sufre como para quien lo observa. Imagina estar completamente consciente pero no poder comunicarte. Es aterrador. La cuarta señal es la pérdida repentina de visión. Y aquí hay algo que sorprende a mucha gente. La visión no siempre se pierde completamente. A veces es solo en un ojo. A veces es solo en la mitad del campo visual. A veces es una visión doble que aparece de la nada. El cerebro procesa lo que ves, y cuando hay daño en las áreas visuales del cerebro, la visión se altera. Si de pronto no puedes ver bien con uno o ambos ojos sin ninguna razón obvia, no lo ignores. La quinta señal es la pérdida de equilibrio y coordinación. El cerebelo, que es la parte del cerebro que controla el equilibrio y los movimientos coordinados, también puede verse afectado durante un ACV. La persona puede empezar a caminar de forma inestable, tropezar sin motivo, o sentir que el mundo gira aunque esté quieta. Muchas veces, esto se confunde con un problema en el oído interno, y esa confusión puede costar tiempo valioso. La sexta señal, y una de las más ignoradas, es el mareo extremo sin causa aparente. No el mareo de levantarse rápido. No el mareo después de no comer. Un mareo intenso, repentino, que no mejora, y que viene acompañado de otros síntomas como náuseas o dificultad para caminar. Cuando el cerebro no está recibiendo la sangre que necesita, el equilibrio y la percepción espacial se distorsionan. Y muchas personas simplemente se acuestan a esperar que pase. No hagas eso. Ahora, hay una herramienta que todo ser humano debería conocer. Se llama la prueba FAST y puede salvar vidas, incluyendo la tuya. F de fase, cara. Pídele a la persona que sonría. ¿Un lado de la cara cae hacia abajo? Señal de alerta. A de arms, brazos. Pídele que levante los dos brazos. ¿Uno de ellos cae o no puede sostenerlo? Señal de alerta. S de speech, habla. Pídele que repita una frase simple. ¿Las palabras salen arrastradas, confusas o incoherentes? Señal de alerta. T de time, tiempo. Si hay cualquiera de estas señales, llama a emergencias inmediatamente. No esperes a ver si mejora. No lleves a la persona en tu carro. Llama a una ambulancia. El tiempo es cerebro. Pero hay algo más que quiero que entiendas. Algo que va más allá del momento del ACV. ¿Qué pasa dentro del cerebro en las horas siguientes? Cuando el flujo sanguíneo se interrumpe, las neuronas que dependen de esa sangre empiezan a morir. Pero alrededor de esa zona central de daño hay una región llamada penumbra isquémica. En esa zona, las células no están muertas todavía. Están en un estado crítico, entre la vida y la muerte. Y esas células pueden salvarse si el tratamiento llega a tiempo. Por eso el tratamiento dentro de las primeras 4 horas y media es fundamental en un ACV isquémico. Existe un medicamento llamado TPA, activador tisular del plasminógeno, que puede disolver el coágulo y restaurar el flujo sanguíneo. Pero solo funciona en esa ventana de tiempo. Después de ese tiempo, las células de la penumbra también mueren, y el daño se vuelve permanente. Y ahora llegamos a algo que pocas personas consideran: las consecuencias a largo plazo de un ACV. Dependiendo de qué área del cerebro fue afectada y por cuánto tiempo, las secuelas pueden ser muy diferentes. Algunas personas quedan con parálisis parcial o total de un lado del cuerpo. Otras tienen dificultades permanentes para hablar o entender el lenguaje. Algunas desarrollan problemas de memoria o de concentración. Otras tienen cambios en su personalidad. Se vuelven más impulsivas, más depresivas, más ansiosas.
Y hay personas que quedan dependientes de cuidadores para el resto de su vida. Pero también hay algo esperanzador que la ciencia ha descubierto en los últimos años, y que quiero que sepas. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Esto significa que el cerebro puede reorganizarse, crear nuevas conexiones y recuperar funciones que se perdieron después de un ACV. No siempre de forma completa, pero sí de forma significativa. Con rehabilitación adecuada, con tiempo, con esfuerzo, muchas personas recuperan parte o la mayor parte de las funciones que perdieron. El cerebro no es estático. Aprende, se adapta, se reconstruye. Pero la neuroplasticidad funciona mejor cuanto antes empiece la rehabilitación. Y eso nos lleva de nuevo a la misma conclusión. El tiempo lo es todo. Ahora hablemos de prevención, porque esto es donde tú tienes el verdadero poder. La presión arterial alta es el principal factor de riesgo para el ACV. El 70% de los casos están relacionados con hipertensión no controlada. Y lo peor es que la hipertensión no duele, no avisa. Simplemente está ahí, dañando silenciosamente tus arterias, debilitando las paredes de tus vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de que uno de ellos se rompa o se obstruya. Medir tu presión regularmente no es opcional si quieres proteger tu cerebro. Es obligatorio. El tabaquismo duplica el riesgo de ACV. La nicotina daña las paredes de los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial y favorece la formación de coágulos. Si fumas, cada cigarrillo es literalmente un riesgo para tu cerebro. La diabetes mal controlada daña los vasos sanguíneos desde adentro. El exceso de glucosa en sangre actúa como un abrasivo que deteriora las arterias con el tiempo, haciéndolas más rígidas, más propensas a obstruirse. Controlar el azúcar no es solo para evitar complicaciones en los pies o en los riñones, es para proteger tu cerebro. La fibrilación auricular, una arritmia cardíaca muy común, multiplica el riesgo de ACV por 5. ¿Por qué? Porque cuando el corazón late de forma irregular, la sangre no fluye bien y puede formar coágulos dentro del corazón. Esos coágulos pueden viajar al cerebro y bloquear una arteria. Muchas personas tienen fibrilación auricular y no lo saben. Un simple electrocardiograma puede detectarla. La obesidad, el sedentarismo, el estrés crónico, el alcohol en exceso, todos son factores que aumentan el riesgo. No de forma independiente, sino sumándose uno al otro, creando un ambiente en tu cuerpo donde el ACV encuentra el terreno perfecto para ocurrir. Y por el contrario, el ejercicio regular, una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y baja en sodio y grasas saturadas, el sueño de calidad, el control del estrés, son factores protectores reales, con evidencia científica, que pueden reducir significativamente tu riesgo. Quiero cerrar con algo que considero lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El ACV no discrimina. Puede afectar a personas jóvenes, personas mayores, hombres, mujeres, personas activas y personas sedentarias. No hay un perfil único. No hay una persona que esté completamente libre de riesgo. Pero sí hay personas que hacen todo lo posible para reducir ese riesgo. Y tú puedes ser una de ellas. Conocer las señales, actuar rápido, controlar los factores de riesgo y cuidar tu salud día a día no garantiza que nunca vayas a sufrir un ACV. Pero sí puede marcar la diferencia entre un daño mínimo y uno devastador. Entre recuperarte completamente y quedar con secuelas permanentes. Entre la vida y la muerte. Tu cerebro trabaja para ti cada segundo de tu vida. Cuídalo. Si este video te fue útil y crees que hay alguien en tu familia o entre tus amigos que debería saber esto, compártelo con ellos. A veces, una simple información compartida a tiempo puede salvar una vida. Dale like si aprendiste algo nuevo hoy y déjame en los comentarios. ¿Conocías todas estas señales antes de ver este video?